El día de excursión en el año había llegado. Todos los alumnos, padres y el profesor Girafales estaban más que felices. Ese tipo de viajes se daban solamente una vez al año en la escuela. No solo iban a estudiar, sino también aprovechaban ese día para disfrutar y conocer nuevos lugares que el planeta les podría ofrecer. Pero como cada año, había un padre que se encargaba de conseguir y buscar un lugar a donde puedan ir. Este año el elegido era Don Ramón, así que él haría las coordinaciones y depende del presupuesto adquirido, todos colaborarían para el tan ansiado viaje. El destino elegido fue explorar las montañas, el contacto y la movilidad lo consiguió Don Ramón, la colecta no fue tan elevada, y fue algo que cayó bien para todos los vecinos, así que ya siendo el tan ansiado día, todos sobrevolaban en una avioneta, en ella iban el Chavo, la Chilindrina, Kiko, Ñoño, Popis, Godínez, Elizabeth, Malicha, Don Ramón, Doña Florinda, el señor Barriga y el profesor Girafales. Ellos estaban más que felices porque para muchos era la primera vez que sobrevolaban por los aires, muy ansiosos miraban por las ventanas, el guía y el piloto se reían al ver sus expresiones. El profesor Girafales les preguntó qué tanto iban las personas a las montañas. El guía le mencionó que cada vez eran más las personas que se animaban a visitar lugares así, ya que todos tenían el equivocado concepto de que era un lugar peligroso. Doña Florinda no creía que un lugar así sea peligroso, pero al oír eso rápidamente entró en duda, así que le preguntó qué tanto llevaban personas al lugar. El guía, mostrando una sonrisa, dijo que como les dijo, al adquirir sus servicios, a la montaña van muchas personas, pero no preguntaron cuántas personas llevamos nosotros. Por lo general las empresas gigantes llevan grupos grandes, pero nosotros al ser una empresa informal, no llevamos a casi nadie. Ustedes son los primeros que estaremos llevando. Doña Florinda, muy enojada, fue hacia Don Ramón y le preguntó de dónde los había sacado. Don Ramón, muy nervioso, dijo que fue lo más barato que consiguió, además que se veían confiables. El guía, riéndose, les dijo que no debían de temer, porque la avioneta está en buenas condiciones, además que ellos eran personas muy serias en cuanto al trabajo. Los alumnos, al ver que la tensión dentro del lugar aumentaba, decían que lo mejor sería regresar. El profesor no le echaba la culpa a Don Ramón, él en todo momento decía que él debía haber revisado y preguntado todo. Lastimosamente se dejó llevar por los anteriores años en donde cada padre consiguió todo de manera correcta. El señor Barriga, muy enojado por el riesgo que los estaba haciendo pasar a todos, le dijo a Don Ramón que al llegar a la vecindad le aumentaría el pago de la renta. Ñoño estaba comiendo y al haber escuchado todo se puso muy nervioso y empezó a vomitar. Todos los alumnos empezaron a moverse de sus asientos al sentir asco. El guía, muy nervioso al presenciar la situación, les dijo que no se muevan tanto porque en realidad la avioneta no soportaba a tantas personas. Doña Florinda, muy enojada, le dio una cachetada y le exigió que regresen. El guía, muy asustado, dijo que no podían regresar porque ya estaban a más de la mitad del camino. El señor Barriga se sumó a la petición de Doña Florinda y alzando la voz les dijo que debían regresar. El profesor Girafales, tratando de mantener la calma, les dijo que si ya faltaba poco debían continuar el camino. Llegando debían de pedir el teléfono de algún lugareño que les pueda ayudar a llamar a cualquier empresa que los haga regresar. El guía, temblando, dijo que eso no podría ser posible porque no habían teléfonos ni lugareños en las montañas. Doña Florinda, culpando a Don Ramón, comenzó a gritar. El profesor y el señor Barriga trataban de controlarla. Ella, diciendo que estaba más calmada, se fue contra el guía y este, perdiendo el control, cayó sobre el piloto. Intentando no perder el control de la avioneta, realizó una maniobra que hizo que empiecen a presentarse fallas. Desde las ventanas podían ver cómo el humo iba siendo expulsado. El guía, muy desesperado, dijo que todos se aferren a sus asientos. La avioneta daba muchas vueltas que hizo que el guía, Malicha, Elizabeth y Godínez salgan expulsados por las ventanas que habían sido rotas. Con las plegarias en voz alta del profesor Girafales, la avioneta impactó hacia los árboles, cayendo bruscamente hacia las profundidades del extenso bosque. A lo lejos se podían ver los restos de la avioneta. Lastimosamente habían cuerpos regados en el lugar. Entre las víctimas por la tragedia ocurrida estaban Doña Florinda, Popis y el señor Barriga. En los asientos estaban heridos el Chavo, la Chilindrina, Kiko y Don Ramón. A lo lejos se podían oír los gritos de Ñoño y el profesor Girafales, quien aún seguían con vida. Don Ramón pudo ponerse de pie y ayudó a los 3 alumnos que estaban mal heridos. Él bajó con mucho esfuerzo de la avioneta y fue para socorrer a Ñoño y al profesor
profesor que no dejaban de gritar. Al reunirse los sobrevivientes, todos tenían muchas dolencias, pero el dolor más grande fue enterarse de la pérdida de sus seres queridos. Don Ramón fue corriendo hacia el piloto y regresó con la triste noticia de que él también había fallecido. El profesor, al ver que todo era árboles y maleza, dijo que debían buscar un lugar en donde refugiarse antes de que llegue la noche. Don Ramón dijo que podían quedarse dentro de los restos de la avioneta. El profesor mencionó que estar ahí sería peligroso porque podría causar una explosión en cualquier momento, así que ayudándose entre todos se fueron caminando por el bosque. El sol comenzaba a ocultarse y sabían que la oscuridad se adueñaría del lugar, así que el profesor dijo que todos los alumnos se queden sentados sin moverse, porque don Ramón y él irían en busca de troncos para hacer una fogata. El Chavo y la Chilindrina se veían devastados por todo lo que habían presenciado. Ñoño y Kiko eran los más afectados al haber perdido a sus padres. La Chilindrina trataba de calmarlos, el Chavo hacía lo mismo cuando de pronto ve algo entre los árboles, una presencia que parecía estar observándolos. El Chavo, muy asustado, señaló hacia esa dirección. Todos voltearon pero no lograron ver nada. La Chilindrina le preguntó qué había visto. El Chavo, limpiando bien su visión, dijo que no había sido nada. El profesor junto a don Ramón recolectaban maderas en completo silencio. Don Ramón se sentía culpable por todo lo que estaban pasando. El profesor trataba de no decir nada porque sabía que gran parte de todo eso era gracias a don Ramón. Viendo lo culpable que se sentía, decidió hablar con él. Le mencionó que sería difícil salir de ese bosque sin que nadie los esté buscando, además que sobrevivir sin comida en ese lugar sería imposible. Debían de hacer algo para poder salir con vida sin alarmar a los demás. Don Ramón no decía nada y solo pensaba en cómo podría ayudar. Ya teniendo suficientes troncos, se van llevándolos para empezar a hacer la fogata. La noche había llegado, y el frío empezaba a sentirse cada vez más. Ñoño decía que tenía hambre pero no había nada en el lugar. El profesor muy tarde recordó que el equipaje con comida había quedado en la avioneta. Por todo lo que había sucedido lo había olvidado. Don Ramón, sintiéndose culpable por todo, se ofreció a ir en busca de la comida. Además, él era el que menos lesiones tenía. La Chilindrina le rogaba y decía que no vaya porque el bosque era un lugar peligroso. Don Ramón dijo que al menos de esa manera podría reparar algo de lo que estaba pasando por su culpa. Su hija trató de acompañarlo pero don Ramón le dijo que se quede a descansar ahí, además que trataría de traer algunas de las mantas si es que los restos de la avioneta aún seguían completos. El profesor, antes de que se vaya, lo detuvo y le dio un tronco con fuego para que alumbre sus pasos. Con la Chilindrina llorando, se puede ver como don Ramón se va caminando entre la oscuridad. Don Ramón avanzaba intentando recordar el camino. Repentinamente empieza a oír unos pasos que se acercaban hacia él. Volteando, desesperado, miraba hacia todos lados. Sabía que alguien más estaba ahí, llamando en voz baja el nombre del profesor. Puede ver cómo aparece frente a un misterioso hombre con una máscara muy aterradora. Don Ramón empezaba a retroceder cuando de pronto siente como detrás de él aparecen más de ellos. Viéndose rodeado, intentaba defenderse con la antorcha que tenía en la mano. Los misteriosos hombres con máscaras de ciervo se acercaban cada vez más hacia él. Don Ramón, dándose por vencido, solo suplicaba que no le hagan daño. Al tenerlo reducido, los hombres solo le quitaron la antorcha y poco a poco fueron desapareciendo entre los árboles. Don Ramón quedó sorprendido porque pensó que le harían daño, así que poniéndose nuevamente de pie, decidió regresar para advertir lo que había visto. En eso, escucha como algo empezaba a acercarse hacia él. Muy asustado, nuevamente empezó a ver por todos lados. El sonido se detuvo. Respirando con mucha calma, volteó. Lo que vio detrás de él fue algo que hizo que caiga al suelo. Frente a él estaba un enorme ciervo parado sobre sus dos patas traseras. El imponente animal lo miraba con mucho odio, mientras empezaba a mostrar sus enormes garras. Con el grito de don Ramón silenciando todo el bosque, se ve como él desaparece. El sonido había llegado a los oídos de todos los alumnos y el profesor Girafales. Muy asustada, la Chilindrina decía que ese había sido su papá y que debían buscarlo. El profesor pedía calma al ver cómo todos iban entrando en desesperación. Repentinamente, unos pasos empezaban a acercarse hacia ellos. Todos muy asustados veían hacia los árboles. En eso, varios enmascarados aparecen empezando a rodearlos. El profesor les dijo a sus alumnos que retrocedan. Él haría hasta lo imposible para defenderlos y poder sacarlos de ese lugar.